grabación. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra sexta clase, digamos, dentro de las clases que tenemos. Esta sería la séptima técnicamente, pero sin contar la presentación que la considerábamos como una introducción. Vamos a empezar entonces con la sexta clase, como solemos hacer, con una cita, y esta vez la cita es del mismísimo Tito Livio, así que la vamos a leer y la vamos a comentar. Dice Tito Livio, esto lo dice en su prefacio: lo que el conocimiento de la historia tiene de particularmente sano y provechoso es el captar las lecciones de toda clase de ejemplos que aparecen a la luz de la obra. De ahí se ha de asumir lo imitable para el individuo y para la nación. De ahí lo que se debe evitar, vergonzoso por sus orígenes o por sus resultados. Por lo demás, o me ciega el amor a la tarea que he emprendido, o nunca hubo estado alguno más grande, ni más íntegro, ni más rico en buenos ejemplos. Bueno, esta es una de las partes más interesantes. Todo el prefacio del libro, a mi entender, es muy interesante. Se lo ha considerado estilísticamente bastante árido, bastante pobre en comparación a, por ejemplo, el libro uno. Pero el prefacio en sí mismo es todo un microcosmos, es todo un pequeño mundo, digamos. eh, y me gustaría destacar algunos aspectos que son interesantes de esta parte específica del prefacio. Lo primero es que él asocia a la utilidad de la historia con lo sano y provechoso, usa términos específicamente vinculados a la medicina. Entonces tiende como un puente entre la utilidad de la historia y la utilidad de la medicina, algo que ya había ocurrido antes en otros textos. Por ejemplo, en Polibio también hace referencia a la historia como una medicina. Eh, y, y le parece que esta medicina, por así decir, es útil, esta medicina sana y provechosa es útil porque específicamente sirve para captar ejemplos, ¿no? Esta palabra exemplum, que aparece en latín, es una palabra que va a aparecer muchas veces en la obra de Livio. Hay una autora llamada Jane Chaplin que hizo todo un trabajo sobre los ejemplos en la obra de Livio y cómo usa esos ejemplos Livio, que es muy interesante, se publicó en el 2001. Y lo interesante de estos ejemplos, según Livio, es que nos van a permitir, digamos, destacar o nos van a permitir imitar aquello que es provechoso para el individuo, pero también para la nación. Es decir, que él piensa eh, estos ejemplos en los dos términos, en los términos puramente individuales, pero también piensa en ejemplos colectivos, ejemplos que pueden servir para sus lectores a nivel más social. Y también es interesante que él hace referencia a estos ejemplos como no solamente ejemplos positivos, sino ejemplos que quizás ejemplos de lo que se debe evitar. Es decir, el ejemplo también puede ser un ejemplo negativo, con también valor y provecho para el lector, ¿no? Ya sea porque estos ejemplos negativos sean vergonzosos por su origen, es decir, por el contexto en el que nacen, o sean vergonzosos porque no resultaron y por lo tanto sean útiles para no repetir, digamos, ciertas prácticas, ciertas conductas. Y finalmente, la última oración es una construcción un poco retórica, no dice por lo demás o me ciega, no dice out, out, en latín o tal cosa o tal otra, una construcción retórica bastante clásica, dice o yo estoy totalmente enamorado, ¿no? Ahí usa literalmente la palabra amor en latín, eh, por la tarea que acabo de empezar, o nunca hubo estado más grande, ni más íntegro, ni más rico en buenos ejemplos. Bueno, el concepto de amor en sentido patriótico ya lo habíamos visto en el caso de Polibio. Habíamos dicho que Polibio es un autor que entendía que los autores pudiesen sentir amor por su patria, pero que él pensaba que la verdad debía estar por encima de esto. Acá Livio no parece estar diciendo algo que contradice esa postura, pero claramente eh, pone de vuelta, digamos, en términos opuestos, que quizás su amor por la patria pueda estar cegándolo, ¿no? Así que, bueno, esta cita de Livio me parece que resume bastante bien un poco la aproximación que él tiene a la historia. Un autor que quiere que la historia sea útil y en términos médicos incluso, ¿no? Hay como una analogía con la medicina,
considera que los ejemplos deben ser la base de esa historia, es decir, que su interpretación parece coincidir con cierta interpretación que se pone, eh, digamos, de moda en el periodo helenístico, y finalmente nos declara que él siente amor por su patria, con lo cual nos va adelantando que esta va a ser una historia patriótica en donde vamos a encontrar un montón de buenos ejemplos. Bien, me gustaría retomar la diapositiva con la que nosotros terminamos la clase pasada, porque si bien estaba engarzada en las diapositivas relacionadas con Polibio, bueno, digamos, en términos de contenido creo que es importante que hablemos un poquito más de cómo era la historiografía en Roma antes del periodo de Livio, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que el primer historiador romano, Quinto Fabio Pictor, fue mucho más tardío que los primeros historiadores griegos. Para hacer una comparación, Heródoto, que es considerado el primer historiador, es del año 485 a.C., ese es el año de su nacimiento. Fabio Pictor nace más de 200 años más tarde, es decir que tendríamos aproximadamente unos 200 años de historiografía eh, helénica o griega antes de que surja la historiografía puramente romana. Eh, y la historiografía de Quinto Fabio Pictor, del cual no sabemos demasiado, porque hay solamente algunos fragmentos y algunos testimonios sobre su vida, lo que sí sabemos es que estaba escrita en griego. Y esto nos muestra un poco que el origen de la historiografía romana está muy fuertemente vinculada con el lenguaje griego. De hecho, los romanos terminan usando un préstamo lingüístico para hacer referencia a su historia, que es el término griego, historia. Y esto no es solamente una característica propia de Quinto Fabio Pictor, sino que los siguientes historiadores, como Aulo Postumio, por ejemplo, que vive relativamente cerca a él, también escriben en griego. Eh, Tenemos también, por ejemplo, información de que algunos de de que algunos de estos autores, cuando escribían sus obras de historia, se disculpaban en sus prefacios o en sus prólogos con sus lectores griegos por escribir en una lengua que no dominaban a la perfección. Si bien los romanos estaban y los griegos estaban en un pleno proceso de integración cultural, por así decir, muchas prácticas griegas se estaban volviendo muy comunes en Roma. Es claro que no todos los romanos manejaban el lenguaje a la perfección. Quizás como nos pasaría a algunos de nosotros si tuviéramos que escribir un libro en un idioma que no sea castellano, que dominamos bien, pero que no es nuestro idioma original, ¿no? Eh, Esta tendencia a escribir en griego se va a empezar a romper con la figura de Catón. Catón es una figura muy polarizante, vive un poquito después de Quinto Fabio Pictor, es relativamente, digamos, contemporáneo, pero es un poquito más tardío. Es uno de los romanos más famosos, se hizo muy famoso porque creo que les conté que terminaba los discursos y por último creo que Cartago debe ser destruida, debe ser borrada, una figura muy polarizante en todo lo que tiene que ver con la política y con la cultura romana, un hombre nuevo, un hombre que no pertenecía a una gens, a una familia establecida, sino que pertenecía a una familia de origen o provincial o no, no puramente digamos, de ciudadanos romanos de gran antigüedad, la gens Porcia, eh, pero bueno, con una producción escrita muy importante. Él escribe una obra llamada Orígenes, Los Orígenes, en donde hace una genealogía de todos los pueblos romanos y es uno de los primeros en escribir en latín. Y a partir de Catón, claramente la historiografía romana va a ser una historiografía que se escribe pura o casi exclusivamente en latín. Otra de las características que habíamos mencionado y que es importante tener en cuenta es que durante casi, yo diría, más de 100 años desde su génesis, la historiografía romana va a ser escrita por exclusivamente, diría yo, aristócratas, nobles. Casi de todos ellos conocemos los cargos que ocuparon o los podemos vincular con familias senatoriales, muchas veces incluso con familias que han alcanzado las más altas magistraturas. Bueno, es el caso de Catón, el censor mismo, ¿no? Entonces son familias establecidas cuyos individuos muchas veces se consideran a la historia como una especie de negotium, ¿no? Una negación del ocio,
es un momento o es un trabajo que normalmente se hace cuando uno termina de completar su cursus honorum o está en un periodo de ocio. Entonces tiene el tiempo para escribir la historia. Normalmente esto podría, digamos, gustarle o, digamos, podría coincidir un poco con esta descripción que hacía Polibio, que el historiador idealmente tiene que ser un político experimentado, es decir, que la historia tiene que no solamente ser leída y debe estar realizada exclusivamente o mayoritariamente para historiadores, la historia pragmática, digamos, sino que además debe ser escrita por ellos para que los conocimientos, las enseñanzas y los aprendizajes sean provechosos. Bien, también Perdón, había... justamente relacionando a este Catón está el nieto o descendiente en tercera generación, que fue también senador romano y que fue uno de los grandes opositores de Julio César, ¿no? Y que también formó parte de la traición y del plan del asesinato. O sea que sí, era una familia que poco a poco se fue estableciendo fuertemente. Claramente, Berta, sí, tenés razón. Yo no recuerdo ahora si es el nieto o quizás el bisnieto o tataranieto de Catón. No, eh, tataranieto no tanto, pero por eso digo tal vez tercera generación, pero en línea directa. Sí, y claramente Catón fue el primero de una línea de magistrados que, como vos muy bien indicás, después se termina estableciendo como una de las familias más importantes. Si no me equivoco, ya en el periodo más posterior, la familia incluso había hecho alianzas matrimoniales con los Metelli, una familia también muy rica, muy importante en Roma, es decir, que ya había logrado, por así decir, convertirse en parte de la nobleza establecida, hasta el punto tal que termina liderando, como vos estás señalando, la oposición de los optimates o de los boni, estas facciones, por así decirlo, más conservadoras, a Julio César, ¿no? Se terminan después incluso aliando con Pompeyo y son derrotados. Y si no me equivoco, el Catón al que vos haces referencia es el Catón que termina, bueno, suicidándose en África después de la derrota frente a las tropas cesarianas. Así Sí, sí, que, y en la familia de los Metelli está Cecilia Metela, que, bueno, una famosa dama romana que era muy amiga y solventó a Cicerone para que, bueno, hiciera lo que hizo y procediera al juicio contra César, ¿no? perfecto. Bueno, si te agradezco por la contribución. Si te interesa todo lo que tiene que ver con las familias romanas, quizás ya lo conoces y te estoy diciendo algo que vos ya sabés, pero hay unos libros muy interesantes de, bueno, por un lado, un autor alemán, Münzer, que hace todo un análisis de los grupos familiares romanos, digamos, de las grandes familias y las rastrea desde la República Media hasta el comienzo del Principado, y uno de sus discípulos, del cual vamos a hablar hoy, Sir Ronald Syme, también escribe un libro llamado The Roman Revolution, del cual también vamos a hablar hoy, que, bueno, también hace un rastreo súper pormenorizado y detallado de todas estas familias romanas y de su influencia y cómo van, por así decir, mutando y adaptándose a los avatares de las finales de la República y comienzos del Principado. Así que si te interesa, yo después te los acerco, ¿sí? Bien, vamos entonces a pasar a hablar de de algunas características más que tienen estos historiadores que vienen después de Fabio Pictor, de Postumio Albino, de Catón. Por ejemplo, ya a partir del año 140, 130 a.C., empiezan a aparecer autores que Cicerón nos los enumera en su Tratado de Oratore, por ejemplo, habla bastante de ellos y nos dice que uno de los primeros que adornó a la historia, que hasta ese entonces él consideraba que había sido simplemente muy árida y como una especie de crónica, de recolección de hechos puestos uno atrás de otro sin demasiada arte retórico, va a ser Lucio Celio Antípater. Este Lucio Celio Antípater va a ser uno de los primeros autores de una monografía
una monografía aparentemente dedicada a la guerra de Aníbal, que va a estar adornada con todas las herramientas ya de la retórica. Eh, Cicerón habla en términos muy elogiosos de él, dice que él va a ser el primero en lograr este tipo de escritura, y digamos, la obra de Lucio Silente Antípater va a ser por así decir, va a marcar un hito dentro de la historiografía romana que a partir de este momento va a tender a estar más estilizada. No todos los autores van a continuar con esta variante, por así decir, pero sin ir más lejos, por ejemplo, Salustio Crispo o Salustio a secas, uno de los historiadores romanos más importantes, también va a ser muy conocido, no solamente por sus historias, hoy perdidas lamentablemente para nosotros, excepto en algunos grupos de fragmentos, sino principalmente por sus dos monografías, ¿no? La Guerra de Yugurta y La Conspiración de Catilina, ambas muy adornadas por todas los ropajes, por así decir, de la retórica clásica. Así que, como vemos, ya para las épocas, digamos, las décadas anteriores al nacimiento de Livio, la historiografía romana se había convertido en una historiografía puramente latina o mayormente latina, y además la vemos ya muy integrada, muy adornada con las herramientas provenientes de la retórica. Eh, También una de las características más interesantes de este periodo va a ser que las obras latinas van a estar muy vinculadas por todo esto que dijimos antes, de que son obras vinculadas específicamente a familias. Están la historia de los Fabios, la historia de los Valerios, la historia de los Claudios, la historia de los Licinios, la historia de los Tuberones. Entonces, estas historias van a estar muy fuertemente vinculadas a las gentes o gentes, las familias, las grandes familias romanas, y Livio muchas veces nos advierte que estas historias a las que él accede, que son sus fuentes, y que nosotros conocemos un poco a partir de oída o de segunda mano, están teñidas de cierta suspicacia, están teñidas de cierta elaboración que por ahí no refleja fielmente la verdad, y esto va a tender un manto de sospecha sobre toda la historiografía romana, lamentablemente. Hasta el día de hoy hay autores que dicen que uno no puede leer historia romana antes de leer historiografía romana. Es decir, que antes de empezar a leer historia, algunos autores un poco hiperbólicamente dicen, si querés saber sobre historia romana, mejor primero empezar a leer sobre los historiadores romanos, porque vas a darte cuenta que hay muchas cosas sobre todo del periodo temprano, que puede que estén falsificadas o estén exageradas. Sin ir más lejos, yo, digamos, aparte de todo lo que son las historias familiares, los romanos también tenían registros públicos, pero ya en el periodo, digamos, de Livio, muchos de estos registros se habían o perdido, o no se consultaban. Entonces, la historiografía romana es una historiografía muy vinculada a las familias y a la retórica. Bueno, esta misma interpretación se ve en una de las citas que yo copié de Cicerón, que la vamos a volver a leer porque me parece importante, en donde él declara que tiene que tener un buen historiador. Y tengamos en cuenta de quién viene esta cita, ¿no? Cicerón es, por así decir, el escritor romano más famoso, pero él no escribió libros de historia, por lo menos que nosotros sepamos. Era un ávido lector de historia, pero no era un historiador en su propio derecho, y él va a reflexionar sobre estas cuestiones en un libro sobre la retórica, ¿no? Y dice, ¿qué clase de orador está calificado para escribir en tu opinión sobre historia? Preguntó Antonio. Esto es un diálogo, ¿no? Si quiere escribir como los griegos lo hicieron, respondió Cátulo, se necesita un hombre de habilidad suprema. Si los estándares son los de nuestros compatriotas, no se necesita de ningún orador. Es suficiente con que no mienta. Bueno, esto un poco nos resume la opinión de Cicerón sobre las características estilísticas, por así decir, de un historiador. Si uno quiere imitar, por lo menos hasta el momento en el que Cicerón estaba escribiendo este diálogo, que es aproximadamente en los 50 antes de Cristo, más o menos guerras civiles. Bueno, según Cicerón, los griegos eran maestros de la técnica, mientras que los romanos eran bastante pobres y lo único que había que hacer era no mentir, ¿no? Y después dice Cicerón, creo que la primera responsabilidad es escribir fluidamente y ser variado en la dicción. Sin embargo, no veo que este arte haya sido provisto con indicaciones específicas de los rétores, porque ¿quién no sabe que la primera ley de la historia es que un autor no debe atreverse a mentir, y que la segunda es que debe decir toda la verdad,
que no debe haber ninguna parcialidad ni de malicia en sus escritos. Esto lo charlamos ya la clase pasada, pero quiero retomarlo, es parte del, por así decir, del corazón del curso, entonces me parece importante tenerlo en cuenta cuando hablemos ahora de Tito Livio, que la clase de hoy es fundamentalmente sobre él. Lo primero que me parece interesante es que los rétores no hayan dado, digamos, consignas o leyes o normas específicas para escribir historia, no se consideraba que era necesario, porque bastaban con las que se utilizaban en otros géneros en prosa, es decir, que no había que escribir particularmente de ningún modo, sino que alcanzaba con aprender, por ejemplo, que era una narratio, una narración, ¿no? Alcanzaba con conocer las reglas específicas sobre la narratio, alcanzaba con, bueno, saber un poco sobre cuáles eran las partes del discurso, qué había que hacer en cada lugar y simplemente repetir eso. Y después, bueno, Cicerón incluye una frase retórica que ha generado infinidad de debates, que es, ¿quién no sabe que la primera ley de la historia es que un autor no debe atreverse a mentir? Y me interesa lo que viene, ¿sí? La frase que viene acá, como que él dice, y que debe decir toda la verdad. Y él asocia el concepto de verdad, fíjense que asocia el concepto de verdad con que no tiene que haber parcialidad ni malicia en sus escritos, ¿no? Bueno, esta asociación aparente que encontramos entre la idea de verdad con la idea de parcialidad, no la idea de verdad como la idea de realidad que podríamos tener nosotros, por así decir, es decir, que la verdad digamos, podría ser entendida como una mentira. Bueno, acá lo que parece sugerir la cita es que Cicerón está asociando a la verdad no con la mentira como su antítesis, sino a la parcialidad. Y esto ha dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, hay varios autores como Weisman y Woodman, autores de la década de los 70 y los 80, que dicen justamente esto, ¿no? Que los antiguos interpretaban que la concepción de verdad no es una concepción que debemos asociar por oposición a mentira, sino a parcialidad. Bueno, esto ha generado bastantes debates. Yo siempre, por ejemplo, pienso en qué pensaríamos nosotros hoy si alguien nos dijera esto, ¿no? Digamos, qué distinto que pensamos nosotros digamos, el concepto de verdad. Por ejemplo, pienso en el lema memoria, verdad y justicia, que es uno de los consensos democráticos, y pienso si en ese concepto también cuando leemos, escuchamos la frase, digo, se está hablando tanto de memoria, verdad, justicia, que me pregunto si realmente asociamos al concepto de verdad con el concepto de parcialidad o si lo asociamos con un concepto digamos, de realidad, de algo existente, algo concreto y específico, ¿no? Así que, bueno, esto da para un montón de debate. Lamentablemente es difícil, digamos, saldar estas discusiones porque no lo tenemos a Cicerón para que nos lo explique, pero bueno, no es el único autor antiguo que parece vincular el concepto de verdad con el concepto de imparcialidad más que de realidad, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, No, un comentario. dale, Email. Respecto a la cita también, que abrió la clase, eh, qué importante es entender, primero, si uno declara el amor a su patria y segundo, si eso de alguna manera lo puede forzar voluntaria o involuntariamente o lo puede orientar hacia determinada parcialidad, determinados intereses, para construir determinado discurso. Eso. Bueno, sí, muy bueno el comentario. Es difícil saber a qué presiones se enfrentaba específicamente Livio o sus contemporáneos. Es interesante que Livio, con esta construcción un poco ambigua, ¿no? Dice o una cosa o la otra, y uno no se termina de saber qué piensa realmente él, pero bueno, por lo menos Livio es consciente que el amor podría estar cegándolo eh, y podría estar haciéndole ver cosas que no son realmente como son. Por lo menos Livio se manifiesta como un autor honesto en ese sentido, aunque lamentablemente no podemos, eh, digamos, romper el velo y tratar de preguntarle, bueno, y entonces qué es? ¿O vas por el lado del amor o realmente Roma era así, ¿no? Lamentablemente no podemos hacer eso, pero bueno,
no, el texto, el prefacio de Livio es súper interesante justamente porque es muy filosófico y tiene un montón de pequeños detalles que nos hace pensar en cómo procedemos los historiadores. Bueno, hablemos de Tito Livio. Perdón, Maylen, no sé si querías decir algo más. Sí, quería lanzar la pregunta retórica de cuánto estaba un romano dispuesto a reconocer bondades y virtudes en otros estados, en otras civilizaciones, en otros países, ya sean contemporáneos o no. Lo digo Bueno, pensando en sí, el sí, sí. concepto de bárbaro. El que no es romano es Bueno, bárbaro, mira, bueno, pero también eso. bueno, yo creo que depende mucho del autor. Ahora que vos decís esto, se me viene a la mente el discurso que, si no me equivoco, Tácito pone en boca de un líder britano. No sé si se llama Caractaco o es otro de los líderes britanos que acusa a los romanos, ¿no? Él, o sea, construye el personaje, por así decir, este líder de los britanos, y este personaje enuncia una serie de diatribas en contra de lo que los romanos hacen, ¿no? Él dice que los romanos destruyen las tierras, las convierten en un desierto y a esa lo llaman civilización. Bueno, en el caso de Tácito yo creo que hay hay una gran voluntad para mostrar a los bárbaros en términos positivos. También esta misma posición que tiene Tácito en el libro Agrícola, que es el libro que yo acabo de referenciar, también se ve, por ejemplo, en el libro Germania, donde él hace una descripción etnográfica, podemos decir, de los germanos y destaca un montón de virtudes de estos pueblos y destaca un montón de aspectos positivos. También pienso, por ejemplo, en el caso del comentario de la Guerra de las Galias de Julio César, en donde, si bien Julio César muestra a ciertos grupos de bárbaros como eso, como bárbaros, destaca también la valentía, la prudencia, la sabiduría de otros grupos de bárbaros. Creo que depende bastante del autor. Me parece que Tito Livio particularmente es un autor bastante patriota y que está quizás un poco menos dispuesto a reconocer en estos otros las virtudes que a él le interesa destacar y exaltar en los romanos. Así que no sé si digamos, te ayudé con el comentario, pero esos libros de Tácito me parece que muestran un poco más una voluntad para ver estos aspectos positivos en los bárbaros. Bueno, Sí, vamos, dan perdón, una perspectiva un poco más amplia de lo que un romano puede decir de un otro. Están buenas las sugerencias. Gracias. no por nada, gracias a vos, Maylen. Bueno, hablemos un poquito de Tito Livio, que es, por así decir, como el personaje principal de este curso, el centro de nuestro interés. Tito Livio nace en Patavium, lo que hoy sería Padova, en la región del Véneto. Patavium tenía una historia, o los ciudadanos de Patavium rastreaban sus orígenes hasta los troyanos, igual que los romanos, por así decir. Y Tito Livio nos cuenta en su primer libro que, bueno, que dentro de los que se salvaron de la guerra de Troya estaba Eneas, el fundador, digamos, del linaje romano, pero también estaba el fundador del que va a ser el linaje de los patavinos. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, como podemos ver, había cierto orgullo entre sus ciudadanos por haber sido como primos, por así de los romanos. No sabemos exactamente en qué año nace y muere, hay bastantes divergencias, hay discusiones todavía sobre los años de nacimiento y muerte, pero la mayor parte de los comentaristas fechan sus años de nacimiento y muerte en el 59 a.C. hasta el 14 después de Cristo, por lo cual podemos considerarlo casi un contemporáneo exacto de Julio César Octaviano, el que va a ser el futuro emperador Augusto, ¿no? Que nace unos 4 años antes y que muere el mismo año que Tito Livio. Bueno, esto, digamos, para fecharlo cronológicamente, parecería coincidir, digamos, su nacimiento coincidiría, por así decir, con la formación del primer triunvirato, ¿no? Tendríamos Julio César, Pompeyo y Craso, y digamos su niñez, por así decir, coincidiría con este triunvirato y ya su adolescencia con el fin del triunvirato, más o menos 49 a.C.,
y el comienzo de esta primera guerra civil entre los seguidores, digamos, de Julio César contra los seguidores de Pompeyo y después contra los líderes de esta facción, por así decir, de los optimates o de los senadores más conservadores. En cambio, su juventud, ya digamos, o sea, cuando él está por cumplir 30, coincidiría con el fin de la paz entre Octaviano, o Julio César Octaviano y Marco Antonio, es decir, que coincidiría con lo que sería el fin del segundo triunvirato y la guerra civil, la segunda guerra civil, por así decir, más importante de este periodo. Entonces, fijémonos, casi que desde que nace Tito Livio hasta que, por así decir, empieza a escribir, se supone que él empieza a escribir más o menos en el 30, 31, 32, más o menos en ese periodo, es una época bastante mala, es una época con mucho conflicto, es una época repleta de calamidades, hay en la Galia Cisalpina, de donde es Tito Livio, hay deportaciones, hay ejecuciones, ¿no? Es un periodo bastante malo para la sociedad romana que está en pleno conflicto, y bueno, esto un poco se ve en la obra de Tito Livio, que tiene un carácter, digamos, este carácter que él le quiere dar de ser una medicina, un poco creo que está vinculado con los hechos de su infancia y juventud, que no habían sido demasiado positivos, ni para él, ni para los habitantes de la Cisalpina, ni para el resto de los habitantes de la República. Bueno, no sabemos bien de dónde viene la familia de Tito Livio. Se lo conoce normalmente como Titus Livius Patavinus, o sea, tiene un cognomen, pero probablemente este cognomen sea algo más posterior, o como un título honorífico, que funcione quizás hasta como simplemente un gentilicio. Así que muy probablemente no haya venido de una familia particularmente noble o patricia, lo cual es un montón, lo cual es un dato muy, muy importante y muy destacable, porque no quiere decir esto que él sea el primer historiador romano en no provenir de una familia gentilicia o de una familia, digamos, acomodada, pero sí es uno de los, digo, es uno de los historiadores más famosos ya en su propia época, y él no tiene antepasados ilustres. Y esto también se ve un poco en el prefacio. Él como que retóricamente se tira un poco abajo, le baja el precio, por así decir, a la obra, en parte porque él cree que, digamos, uno normalmente en el prefacio podía, digamos, podía sacar, por así decir, las credenciales, y él no tiene mucho de dónde sacar. Eh, esta interpretación que se hace de la obra de Livio, de que él no es un autor particularmente, digamos, famoso, de una familia famosa, también se puede ver en el hecho de que la mayor parte de los comentaristas consideran que no hay indicios en la obra para indicar experiencia en asuntos militares. Sus descripciones de las batallas son bastante genéricas, no parece tener particularmente un conocimiento tan preciso de las tácticas, como por así decir tenían Tucídides o Polibio, y sus conocimientos de geografía muchas veces no son demasiado específicos tampoco. A veces hace generalizaciones, hace comentarios un poco vagos, entonces muchos consideran que tampoco debe haber viajado demasiado. Con todas estas credenciales, parece que Livio quedaría un poco, digamos, fuera de eje en relación con esa descripción ideal que había hecho Polibio del historiador, ¿no? A pesar de estas fallas, por así decir, en sus credenciales como historiador para la época, Tito Livio tenía algunas ventajas que no eran menores. Bueno, en principio sabemos que tiene que haber recibido una educación retórica muy importante, porque su obra está llena de, digamos, tiene un estilo muy refinado, muy elegante, y además nos dicen otras fuentes más tardías, por ejemplo, Séneca en sus cartas, nos dice que había escrito en su juventud diálogos filosóficos al estilo de, digamos, los diálogos de Platón, por así decir. Eh, es decir, que Livio, aparte de estar interesado en la retórica, también estaba muy interesado en, digamos, los aspectos más vinculados a la filosofía. Podemos suponer que le interesaban particularmente los asuntos vinculados a la ética, ¿no? En concreto. Además de estos aspectos que destaqué,
sabemos que cuando Livio empieza a escribir, ya un poquito más tardíamente, ya cerca del año cero, se había hecho amigo, por así decirlo, era muy cercano a la familia del emperador Augusto. Esto nos lo dice Tácito en su libro, en uno de sus libros. Y también nos enteramos que incluso era tan cercano que había creado o había desarrollado una relación bastante próxima al que va a ser el futuro emperador Claudio, eh, que va a, digamos, va a terminar escribiendo también obras de historia. Este Claudio es un personaje muy interesante porque aparentemente sabía leer etrusco, algo que no todos los romanos podían hacer. Había escrito una historia de este pueblo y tenía un interés muy importante por los documentos. De hecho, hay algunos otros registros en donde se lo menciona como un autor que le gustaba el archivo, por así decirlo, le gustaba indagar en los documentos antiguos. Eh, a pesar de esta proximidad muy clara que vemos entre Tito Livio y la familia, no está tan claro que Tito Livio apoyase abiertamente a la familia del emperador. De hecho, hay algunos testimonios que indican que el emperador lo acusaba, en términos un poco jocosos, pero que lo acusaba de ser un pompeyano, ¿no? Hay un texto en particular en donde leemos pompeyanos, ¿no? Como que a Tito Livio lo acusaban de tener simpatías, por así decir, republicanas, no demasiado compatibles con su proximidad ante el emperador. Bueno, esto lo podemos, este debate sobre la naturaleza y la proximidad de Tito Livio al poder en el periodo del Principado, lo podemos ver en una de las citas que tenemos para el día de hoy, que la escribe justamente Ronald Syme, este historiador que escribe este libro tan famoso de Roman Revolution, la Revolución Romana, que ahora vamos a hablar un poquito más de ese libro. Bueno, dice la cita, al igual que otras composiciones literarias fomentadas por el gobierno, la historia de Livio era patriótica, moral y exhortativa. Incluso el anticuarismo tenía sus utilidades, pero la historia no necesitaba ser anticuaria, podía ser empleada, al igual que la poesía, para honrar la memoria del antiguo valor, revivir el orgullo de la nación y educar a las generaciones venideras en la virtud cívica. Virgilio, Horacio y Livio son las glorias perdurables del Principado, y los tres mantenían una relación de amistad personal con Augusto. La clase a la que pertenecían estos hombres de letras tenía todo que ganar con el nuevo régimen. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque está por terminar el tiempo. Ahora nos volvemos a unir y seguimos con la clase.